Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea con ustedes. La vez pasada vimos un tema y el amor de Dios. Para hacer un repaso rápido, el amor de Dios consiste en los días de Noé, darles la oportunidad de arrepentimiento. El amor de Dios consiste en los días de Sodoma y Gomorra, también darles la oportunidad de arrepentimiento. Lo mismo que al pueblo de Amalec. Ninguno de ellos quiso. Por eso solamente un reducido número de personas fueron salvos. La venida del Señor Jesucristo al mundo nos da una y única oportunidad de arrepentimiento para creer en el Señor Jesús como el único Salvador. El derramamiento de su sangre preciosa tiene poder para perdonar nuestros pecados. Fue un sacrificio solemne delante de Dios, el Padre, el único sacrificio para que obtengamos el perdón de nuestros pecados en tiempo pasado, presente y futuro. Y de ahí nosotros tener esa única y última oportunidad para ir al reino de los cielos. Bueno, ¿por qué? Veamos en nuestra clase que sigue, ¿por qué envió Dios a su Hijo unigénito? Volvemos a leer nuestro versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos nosotros en esta línea del tiempo, podemos nosotros observar que vamos a ver hacia atrás. Hacia atrás vamos a ver en el paso del tiempo, nosotros hacia atrás, vemos que en los días de Adán y de Eva, que estaban ellos en la eternidad, Adán y Eva fueron formados en la eternidad delante del Padre. El Señor les dijo en el libro del Génesis, nosotros podemos leer Génesis del capítulo 2 al capítulo 4, cómo Adán y Eva estuvieron delante de la presencia de Dios. El Señor les dijo, de todo puedes comer, pero de este árbol no comas, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Finalmente desobedecieron. Desobedecen Adán y Eva en la eternidad delante de la presencia de Dios. El Señor tomó un animalito y lo sacrificó porque dice la Biblia que los vistió con túnicas de pieles. Es decir, sacrificó un animal inocente, derramó de su sangre de ese animalito para cubrir el pecado de Adán y Eva. De ahí Dios establece el sacrificio para el perdón de los pecados. Y se dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Adán y Eva son vestidos con túnicas de pieles por un animalito que fue sacrificado y que se derramó de su sangre y fueron desechados delante de la presencia de Dios. ¿A dónde fueron desechados? Fueron desechados a un lugar donde transcurre el tiempo. Porque Adán y Eva comenzaron a envejecer y finalmente al paso de los años, Adán y Eva murieron. Murieron. Claro, procrearon hijos, crecieron, se multiplicaron, vivían mucho más años, pero el hombre, por causa del pecado, empezó a disminuir su edad. Es aquí en donde nosotros vemos que se sacrificó un animalito y el derramamiento de su sangre, que lo vuelvo a repetir, es muy significativo. Y yo pregunto, ¿qué animalito se cree que fue el que se sacrificó? No lo dice la Escritura, pero a través del tiempo nosotros vemos que el Señor le dice a Moisés que sacrifique un cordero, y de ahí vemos que el cordero es un animalito muy significativo, y de ahí entonces el Señor Jesús que viene al mundo, Jesús se constituye en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí nosotros inferimos que fue un animalito, un cordero,
el que se sacrificó una ovejita para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Ahí nosotros vemos que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, la llegada, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se marca una nueva época. Y entonces el tiempo se marca después de Cristo. Anteriormente era antes de Cristo. Ahora es un nuevo pacto. Anteriormente era un antiguo pacto. Ahora nosotros tenemos un Nuevo Testamento. Y anteriormente era un Antiguo Testamento. No había otra más que el Hijo de Dios, que Él representa la eternidad en tiempo pasado, presente y futuro, para ofrecer en sacrificio vivo su cuerpo, derramando de su sangre preciosa, y así la humanidad poder obtener el perdón de sus pecados. Yo pregunto, en esta hora, ¿tú quieres obtener el perdón de tus pecados? Tienes que pedírselo al Señor. Que Él te perdone. Que Él te permita cambiar tu actitud. Que Él quite todo aquello que está estorbando. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Señor Jesús, Padre eterno, reconozco que tú viniste al mundo, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te creo. Creo que tú eres el Salvador, que puedes perdonar todos mis pecados y que tú eres el Hijo de Dios, quien vino al mundo para darnos vida eterna. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.